Existen momentos en la vida de una persona en los que el cuerpo envía señales tan sutiles que pasan desapercibidas hasta que es demasiado tarde. Y uno de esos momentos ocurre cuando el hígado comienza a fallar en silencio, mientras tú continúas con tu rutina diaria sin saber que algo grave está ocurriendo dentro de ti. He visto a pacientes llegar a consulta con síntomas que confunden con cansancio laboral o estrés cotidiano. Personas que jamás imaginaron que detrás de ese agotamiento persistente o esa hinchazón abdominal extraña se escondía una enfermedad hepática avanzada que había estado progresando durante meses o incluso años. Lo que más me inquieta como médico no es la enfermedad en sí misma, sino la cantidad de personas que ignoran las advertencias tempranas del hígado simplemente porque no saben interpretarlas. Y cuando finalmente descubren lo que está pasando, el daño ya es considerable y las opciones de tratamiento se reducen drásticamente. Si has experimentado fatiga que no mejora con descanso, cambios en el color de tu piel o molestias digestivas recurrentes que no tienen explicación aparente, necesitas entender exactamente qué está sucediendo en tu hígado antes de que la situación se vuelva irreversible. Durante años trabajando en medicina interna, he aprendido que el hígado es un órgano extraordinariamente silencioso y noble, capaz de soportar agresiones continuas sin quejarse hasta que su capacidad de compensación se agota por completo. La mayoría de las personas no conocen realmente la magnitud del trabajo que este órgano realiza cada segundo de tu vida, procesando todo lo que comes, bebes y respiras, neutralizando toxinas, produciendo proteínas esenciales para la coagulación de la sangre, almacenando vitaminas y glucosa para momentos de necesidad, metabolizando medicamentos y manteniendo el equilibrio químico de tu organismo con una precisión asombrosa. He tenido casos de pacientes que llegaron a mi consultorio con un hígado funcionando apenas al 30% de su capacidad y aún así continuaban realizando actividades cotidianas sin saber que estaban al borde del colapso hepático. Esta capacidad de resiliencia del hígado es precisamente lo que lo hace tan peligroso, porque cuando finalmente manifiesta síntomas evidentes, significa que el daño acumulado es tan severo que el órgano ya no puede seguir compensando. Lo que necesitas comprender es que el hígado no te avisa con dolor como lo haría el estómago o el corazón, simplemente va perdiendo funciones de manera gradual mientras envía señales dispersas que la mayoría de las personas interpretan como problemas menores, sin conexión entre sí. La realidad que muchos desconocen es que las enfermedades hepáticas han aumentado de manera alarmante en las últimas décadas, y ya no estamos hablando únicamente de personas con problemas de alcoholismo, como se creía tradicionalmente. Existe una epidemia silenciosa de hígado graso no alcohólico que está afectando a millones de personas en todo el mundo, incluyendo a individuos que jamás han tenido problemas con el alcohol, pero que mantienen hábitos alimenticios cargados de azúcares procesados, grasas trans y carbohidratos refinados, que sobrecargan constantemente la capacidad metabólica del hígado. He atendido a pacientes jóvenes, algunos incluso menores de 30 años, con diagnósticos de esteatosis hepática severa simplemente por años de alimentación desequilibrada combinada con sedentarismo y predisposición genética. Lo que resulta más preocupante es que esta condición progresa de manera insidiosa, pasando por diferentes etapas. Primero la acumulación de grasa en las células hepáticas, luego la inflamación crónica conocida como esteatohepatitis, posteriormente la fibrosis, que es el inicio de cicatrización del tejido hepático, y finalmente la cirrosis, que representa un daño irreversible, donde el hígado pierde su arquitectura normal y su capacidad funcional se compromete gravemente. Durante este proceso, que puede tomar años, la mayoría de las personas no experimentan síntomas específicos hasta que alcanzan etapas avanzadas, y cuando finalmente aparecen las manifestaciones clínicas evidentes, el daño estructural ya está establecido y las posibilidades de revertir completamente la situación se han reducido considerablemente. Permíteme explicarte exactamente cómo funciona este proceso de deterioro hepático para que entiendas por qué es tan crítico prestar atención a las señales tempranas.
Cuando consumes alimentos ricos en azúcares simples y grasas saturadas de manera habitual, el hígado se ve obligado a procesar cantidades excesivas de glucosa y lípidos que exceden su capacidad metabólica normal. Entonces comienza a almacenar el exceso de grasa dentro de sus propias células en un intento de proteger al resto del organismo de esos niveles tóxicos. Inicialmente, este mecanismo funciona como una estrategia de supervivencia, pero cuando la sobrecarga se vuelve crónica, las células hepáticas saturadas de grasa comienzan a sufrir estrés oxidativo, un proceso en el cual se generan radicales libres que dañan las estructuras celulares y desencadenan respuestas inflamatorias. Esta inflamación persistente activa células especializadas llamadas células estrelladas hepáticas que normalmente permanecen inactivas, pero cuando se estimulan, comienzan a producir colágeno y otras proteínas de matriz extracelular como parte de un proceso de reparación que paradójicamente termina creando cicatrices permanentes en el tejido hepático. Lo fascinante y a la vez aterrador de este proceso es que el hígado no tiene receptores de dolor en su parénquima. El dolor asociado a problemas hepáticos generalmente proviene de la distensión de la cápsula que lo recubre o de la inflamación de estructuras vecinas. Por eso la destrucción interna puede avanzar silenciosamente sin que experimentes molestias directas en la zona del hígado hasta que la situación es extremadamente grave. Recuerdo perfectamente el caso de una paciente que cambió mi perspectiva sobre la importancia de educar acerca de las señales tempranas de enfermedad hepática. Llegó a mi consultorio después de ser enviada por su médico de atención primaria, porque sus análisis de rutina mostraban enzimas hepáticas elevadas que habían sido ignoradas durante 2 años consecutivos, bajo la suposición de que era una variación normal, sin importancia clínica. Esta mujer de 42 años no consumía alcohol, hacía ejercicio ocasionalmente y se consideraba relativamente saludable, pero durante los últimos meses había notado una fatiga progresiva que atribuía al estrés laboral, episodios de distensión abdominal, después de las comidas que pensaba era simplemente mala digestión, y una sensación vaga de malestar en la parte superior derecha del abdomen, que describía como una pesadez difícil de explicar. Cuando revisé su historial médico y realicé una ecografía hepática, descubrí que tenía un hígado graso severo con signos incipientes de fibrosis. Su hígado estaba aumentado de tamaño, con ecogenicidad alterada, y la elastografía mostró valores de rigidez hepática que indicaban el inicio de cicatrización tisular. Lo que más la impactó fue enterarse de que si hubiera prestado atención a esas señales difusas que su cuerpo le enviaba y hubiera actuado 2 años antes cuando sus enzimas comenzaron a elevarse, habría tenido la oportunidad de revertir completamente el proceso con cambios de estilo de vida. Pero ahora el daño estructural requería un tratamiento más agresivo y monitoreo permanente para evitar la progresión hacia cirrosis. Ese momento de revelación en su rostro, cuando comprendió que había estado ignorando las advertencias de su cuerpo durante tanto tiempo, es algo que nunca olvidaré. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba comunicar de manera más efectiva cómo reconocer estas señales antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen un error fundamental que puede costarles muy caro. Asumen que si no tienen dolor intenso en el hígado o ictericia marcada, entonces todo está bien, cuando la realidad es completamente opuesta. Las manifestaciones tempranas de enfermedad hepática son increíblemente inespecíficas y fáciles de confundir con otros problemas comunes. Por eso pasan desapercibidas hasta que el daño es considerable. La fatiga persistente que no mejora con el descanso adecuado es probablemente el síntoma más frecuente y más ignorado. Las personas simplemente asumen que están cansadas por trabajar mucho o dormir poco, sin considerar que su hígado enfermo está fallando en producir la energía necesaria para mantener las funciones corporales normales. La pérdida de apetito inexplicable o la sensación de saciedad temprana al comer pequeñas cantidades son señales que muchos atribuyen a problemas digestivos simples
cuando en realidad pueden estar relacionadas con congestión hepática o acumulación de líquido abdominal que comprime el estómago. Los cambios sutiles en el color de la piel, una tonalidad ligeramente amarillenta, que se nota especialmente en la parte blanca de los ojos, pero que se desarrolla tan gradualmente que la persona no lo percibe al mirarse al espejo todos los días, pueden indicar que el hígado está fallando en procesar la bilirrubina adecuadamente. La aparición de pequeñas arañas vasculares en la piel, especialmente en el pecho y los hombros, o el enrojecimiento de las palmas de las manos, son manifestaciones que pasan completamente desapercibidas, pero que reflejan cambios en el metabolismo hormonal causados por disfunción hepática. Lo más importante que debes entender es que estos síntomas no aparecen todos juntos en un momento dramático de revelación. Van apareciendo de manera dispersa a lo largo de meses o años. Y el cerebro humano tiende a normalizar los cambios graduales, adaptándose a ellos sin reconocerlos como señales de alarma. La urgencia de prestar atención a estas manifestaciones se vuelve crítica cuando comprendes las consecuencias reales de ignorar una enfermedad hepática en progresión. Un hígado que avanza hacia la cirrosis no solo pierde su capacidad de realizar funciones metabólicas esenciales, también desarrolla complicaciones que pueden ser devastadoras y potencialmente mortales. La hipertensión portal, un aumento de presión en el sistema venoso que drena hacia el hígado, puede provocar el desarrollo de várices esofágicas, venas dilatadas y frágiles en el esófago que pueden romperse causando hemorragias masivas que ponen en riesgo inmediato la vida del paciente. La encefalopatía hepática, una condición donde las toxinas que normalmente el hígado eliminaría se acumulan en el torrente sanguíneo y afectan el funcionamiento cerebral, puede manifestarse inicialmente con confusión leve, cambios de personalidad o alteraciones en el patrón de sueño, pero puede progresar hasta estados de desorientación severa, alteraciones del comportamiento y, en casos graves, coma hepático. La ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, no solo causa distensión y malestar físico, también aumenta el riesgo de infecciones graves como la peritonitis bacteriana espontánea, que puede ser fatal si no se trata de inmediato. El síndrome hepatorrenal, donde el fallo hepático desencadena insuficiencia renal aguda, representa una de las complicaciones más temidas porque la combinación de ambos órganos fallando simultáneamente reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia. He visto pacientes que pasaron de tener una vida completamente normal a estar en lista de espera para trasplante hepático en cuestión de pocos años, simplemente porque ignoraron las señales tempranas y permitieron que la enfermedad progresara sin intervención hasta alcanzar un punto donde el trasplante se convierte en la única opción de supervivencia. Entonces, ¿qué puedes hacer realmente cuando comienzas a reconocer estas señales en tu propio cuerpo y cómo puedes proteger tu hígado antes de que el daño se vuelva permanente? La primera acción fundamental es buscar evaluación médica profesional ante cualquier combinación de síntomas persistentes que no tienen explicación clara. Esto incluye fatiga crónica, molestias abdominales recurrentes, cambios en la digestión, alteraciones en el apetito o cualquier cambio en la coloración de piel y ojos, por sutil que parezca. Un panel metabólico hepático completo que incluya enzimas como transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transferasa, junto con niveles de bilirrubina, albúmina y tiempo de protrombina, puede revelar alteraciones funcionales incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Y estudios de imagen, como ecografía hepática o elastografía, pueden detectar acumulación de grasa o fibrosis temprana, cuando aún existe oportunidad de revertir el proceso. Lo segundo y probablemente lo más poderoso que está completamente bajo tu control es la modificación radical de los hábitos alimenticios, eliminando azúcares añadidos, reduciendo drásticamente el consumo de carbohidratos refinados y grasas procesadas, incrementando la ingesta de vegetales de hoja verde, proteínas magras, grasas saludables como las del aguacate y pescados grasos ricos en omega 3, y manteniendo un patrón de alimentación consistente que no sobrecargue constantemente la capacidad metabólica del hígado.
La actividad física regular no es simplemente una recomendación genérica para perder peso. Es una intervención terapéutica directa sobre el hígado graso, porque el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación sistémica, promueve la oxidación de ácidos grasos y ayuda a movilizar la grasa acumulada en las células hepáticas de manera efectiva. La pérdida de peso gradual y sostenida en personas con sobrepeso u obesidad ha demostrado científicamente revertir la esteatosis hepática y reducir la inflamación incluso en personas que ya tienen fibrosis establecida. Pero debe ser una pérdida controlada, porque la pérdida excesivamente rápida puede paradójicamente empeorar la inflamación hepática. La eliminación completa del alcohol es obviamente fundamental si existe cualquier grado de daño hepático establecido, pero también la revisión cuidadosa de todos los medicamentos que consumes regularmente, incluyendo suplementos y productos naturales, porque muchos de ellos tienen potencial hepatotóxico que se suma a la carga metabólica que tu hígado ya está enfrentando. Lo que finalmente necesitas internalizar es que el hígado posee una capacidad regenerativa extraordinaria que ningún otro órgano sólido del cuerpo humano puede igualar. Estudios científicos han demostrado que el hígado puede regenerar hasta el 70% de su masa funcional si se eliminan los factores que están causando el daño y se proporcionan las condiciones adecuadas para la recuperación. He sido testigo de transformaciones notables en pacientes que tenían esteatosis severa con inflamación marcada y lograron revertir completamente su condición en el transcurso de 12 a 18 meses mediante cambios consistentes y sostenidos en su estilo de vida. Personas que pasaron de tener enzimas hepáticas 5 veces por encima del valor normal a tener un hígado completamente sano en estudios de seguimiento. Incluso en casos de fibrosis temprana, existen evidencias de que el proceso de cicatrización puede detenerse y en algunos casos parcialmente revertirse cuando se elimina el estímulo inflamatorio crónico. Aunque esto requiere un compromiso absoluto y permanente, porque cualquier retorno a los hábitos previos puede reactivar rápidamente el proceso de deterioro. La diferencia entre una persona que detecta el problema en etapas tempranas y actúa de inmediato versus alguien que ignora las señales hasta que el daño es irreversible no está determinada por la genética ni por la suerte. Está determinada por el conocimiento, la conciencia y la voluntad de tomar acción antes de que sea demasiado tarde. Cada uno de esos síntomas difusos que mencioné antes, esa fatiga inexplicable, esa pesadez abdominal, esos cambios sutiles en tu digestión, son oportunidades que tu cuerpo te está dando para intervenir mientras todavía existe margen de acción. Y la decisión de prestarles atención o ignorarlos puede literalmente determinar la diferencia entre mantener tu salud hepática o enfrentar complicaciones graves en el futuro. Tu hígado está trabajando en este preciso momento, procesando cada sustancia que ha entrado a tu cuerpo en las últimas horas, realizando cientos de reacciones químicas simultáneas, sin pedirte permiso ni enviarte facturas por el servicio, y lo seguirá haciendo silenciosamente hasta que su capacidad se agote por completo. La pregunta que debes hacerte no es si tu hígado está bien simplemente porque no sientes dolor. La pregunta correcta es si estás proporcionando a este órgano vital las condiciones necesarias para que continúe funcionando de manera óptima durante las próximas décadas de tu vida. Las estadísticas muestran que una proporción significativa de la población tiene algún grado de enfermedad hepática sin saberlo, caminando por la vida sin conciencia de que algo está fallando gradualmente en su interior. Y eventualmente, muchos de ellos llegarán a consultas médicas cuando el daño ya sea sustancial y las opciones terapéuticas sean limitadas. No permitas que eso te suceda a ti. Presta atención a tu cuerpo, entiende sus señales, busca evaluación cuando algo no se siente normal. Y sobre todo toma las decisiones diarias que protejan la salud de tu hígado, porque una vez que este órgano falla,
Las consecuencias afectan absolutamente todos los sistemas de tu organismo y la calidad de vida se deteriora de maneras que nadie debería experimentar. El poder de prevenir estas complicaciones está completamente en tus manos ahora mismo, mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes, y ese poder radica simplemente en comprender lo que está en juego y actuar en consecuencia mientras todavía tienes tiempo.